Quiero invitarles al Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar en el capítulo número 1. Y es interesante que para tratar de unir los mensajes, estaba pensando mientras el Hijo de Dios es herido, y podíamos decir se da la estocada final, el sol se oscureció y la densa tiniebla cubrió la tierra, en un espacio donde el sol brilla con más fuerza. Desde la hora sexta, dice la Escritura, o sea, al mediodía, hasta la hora novena, las 3 de la tarde, total oscuridad. Dios cierra su rostro, su ojo, podríamos decir, y el Hijo de Dios ha quedado en completas tinieblas. Ahora cantábamos en el himno: dime dónde las podré yo encontrar. En Cristo tú puedes hallar la luz, la verdad y los bienes sin par. Y vamos a pensar en esta noche, en estos minutos, en Cristo como la luz que alumbra al pecador. Comenzando en el capítulo 1 de Juan, dice el versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en el capítulo 3, versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, como lo describe el capítulo 1 que lo acabamos de leer, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, capítulo 8, un versículo muy conocido de los yo soy de Juan, donde Cristo se presenta como el yo soy. Dice capítulo 8, versículo 12: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz verdadera, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, en el capítulo 12, versículo 44, dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Perdóneme que tengo varias citas, y la última en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, es el apóstol Pablo hablando de los creyentes. En el 8, mientras lo buscan, dice: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 13:
Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Quisiera con estas porciones ayudarle, animarle a usted para que pueda entender, como acabamos de leer en el Evangelio de Juan, está la clave en el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque el Evangelio parte del hecho de que el hombre no tiene vida. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Les ha sido quitada la vida. Recuerde que el decreto de Dios para Adán y Eva, ¿cuál era? Si comen, ciertamente moriréis. Cualquiera que va al Génesis se da cuenta que ellos no murieron inmediatamente, quedaron vivos. Entonces, ¿de qué vida se refería? Era de esta, de la vida espiritual, de tener la luz de Dios. Porque cuando Dios sopló en ellos, no solamente tuvieron aliento de vida, sino que conocer a Dios es conocer la luz, es andar en claridad. Cuando hablamos de luz, hablamos de algo que no tiene nada oculto. Como leíamos ahorita en Efesios, es algo que está puesto en evidencia. En otras palabras, una vida de luz es una vida transparente. Una vida de luz es algo que no tiene nada escondido. Y eso nos comienza a calar y a pegar en el corazón. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre, puesto que no tiene la luz, es hacer todo como oculto, a escondidas. Peor aún, no intentando solamente esconder las cosas de los hombres, que no me vea mi papá lo que estoy haciendo, mi mamá lo que estoy haciendo, que no me vea mi jefe lo que estoy haciendo, que no me vea Dios lo que estoy haciendo. La gente vive ocultándose de la autoridad. Uno sale en la mañana y uno ve a la gente que tiene, por ejemplo, el pico y placa, tratando de esquivar, de esconderse del policía para que no lo encuentre. Esa es la naturaleza. ¿Por qué? Porque no hay luz. Porque el corazón del hombre se ha llenado de las tinieblas. Eso es lo que somos. Una persona que está en tinieblas no sabe para dónde va. Una persona que está en tinieblas no conoce el camino. En otras palabras, y más sencillo aún, una persona que está en tinieblas está perdida. Pero desde el momento que el hombre quedó sin vida, desde el momento que el hombre quedó en tinieblas, Dios ha procurado alumbrar el camino de los hombres para que tengan luz. Y entonces dice aquí el Evangelio: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él tuvo que venir, porque nosotros no podíamos brillar por sí mismos. La luz de Él tuvo que brillar en este mundo. ¿Para qué? Para que los hombres conocieran el camino a Dios. Y no solamente conocer el camino a Dios, sino ser iluminados. En el libro de Hebreos habla de que fuimos iluminados. Y aún aquellos que fueron iluminados y no quisieron creer, no les espera sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque la luz está puesta ¿para quién? Para todos. Dios se ha revelado para todos. Él no ha escondido su luz de nadie. El apóstol Pablo le dice a uno de los con los que él estaba haciendo la defensa: sabes que esto no fue hecho en un rincón. Esto ha quedado en evidencia. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca la luz de Dios manifestada a través de Jesucristo. Y leíamos ahí en Juan: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y uniéndolo con el capítulo 3, habla de lo que significa la verdadera condenación. En Cristo los pecados han sido perdonados, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y aclara: Él no vino para condenar al mundo. El hombre no se condena por los pecados. ¿Por qué? Porque ya Cristo los cogió y pagó todos. El hombre se condena, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto nos lleva a la decisión, al acto que el hombre tiene que tener. Dice que ellos amaron más las tinieblas. Ese amar más las tinieblas es un acto voluntario, es una decisión, porque el amor es una decisión. Y ellos decidieron amar más las tinieblas y no vinieron a la luz. ¿Cuál es la razón de no venir a la luz? Y quisiéramos preguntarle en esta noche, ¿cuál es la razón de usted querer seguir en las tinieblas? ¿Cuál es la razón de usted no venir a la luz? Dice aquí el Evangelio de Juan capítulo 3, el que hace lo malo aborrece la luz. Aquel que no viene a la luz, así en palabras coloquiales, es porque tiene algo tapado. Eso es. No quiere venir a la luz para que no se le descubra lo que es. Si hay algo vergonzoso para el ser humano, si hay algo que no nos gusta, ¿qué es? Por muy humilde que usted sea, y con todo cariño y respeto se lo digo, si hay algo que no nos gusta, ¿qué es? Que nos pongan en evidencia. Eso no nos gusta, ¿sí? Cuando el hombre es sincero y es honesto, ¿qué prefiere? Decir las cosas antes que ¿qué? Que lo pongan en evidencia. Pero miren, el pecado, el engaño del pecado va a llevar al hombre a querer esconder su pecado, a esconder su engaño, a querer darle la espalda a Dios. Pero hay algo que yo quiero que usted entienda en esta noche. Lo que está haciendo es aborreciendo la luz, es trayendo tras sí la condenación, porque la condenación, ¿cuál es? Despreciar la luz verdadera. Esa luz que le puede iluminar, esa luz que le puede alumbrar para que sus obras no sigan siendo, no puedo decir que malas, porque las obras nuestras van a ser malas siempre, pero para que las obras sean puestas en evidencia delante de Dios. Que Dios pueda ver que su vida es transparente. Si hay algo que Dios le ha gustado del hombre, ¿qué es? La honestidad, la transparencia. El salmista podría decir, no he ocultado mi pecado de ti. Él había revelado su pecado. Él se había expuesto en su corazón. Y hay otro salmista que escribe, dice, examíname, pruébame, conoce lo profundo, lo íntimo que hay en mí, y ve si hay en mí algo malo. Esa debe ser la intención del pecador. ¿Para qué seguir ocultando? ¿Qué gana el hombre ocultando su pecado? David decía, me envejecí, mis huesos se envejecieron porque callé, mientras callé se envejecían mis huesos. Y David entró en una amargura. Al parecer fueron casi un año, no fueron como 9 meses hasta que el niño nació, y el Natán, el profeta, viene y lo pone en evidencia y le dice, ese hombre eres tú. Y durante todo ese tiempo David lo mantuvo oculto. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mire, había un gemir, había algo que le molestaba y le estorbaba. Yo quiero decirle, ¿para qué seguir con una vida estorbada, fastidiada? Como lo tenemos acá en la carta gráfica, en el camino espacioso, todos con la carga. Cuando puede entrar, conocer la luz y ser liberado plenamente. Capítulo 8 lo leíamos y es muy claro. Otra vez les habló Jesús diciendo, y me llama la atención la expresión otra vez. ¿Por qué? Porque ya les había hablado, ya les había mostrado, ya les había puesto en evidencia. ¿Y sabe cuál es la reacción? Vayan y captúrenlo. Capítulo 7 termina diciendo que los soldados llegaron y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Dónde está? Lo mandamos a que lo cogieran preso. ¿Y qué dicen los soldados? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué le pasó a sus soldados? Al escucharle a él, sus ojos se abrieron y pudieron ver, como él dice acá, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Ahora hay una decisión. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él no solamente es el agua viva, no solamente es el pan vivo que descendió del cielo, Él es la luz verdadera, la luz que da vida, tendrá la luz de la vida. Y relacionándolo con el capítulo 1,
que en Él estaba la vida y la luz, esta luz, la vida de los hombres. Mire, amigo, cuando usted cree en Él, es alumbrado de tal manera que vuelve a tener luz, vuelve a haber una conexión con Dios. ¿Cuál es la razón de que estemos sin vida? Estar desconectados de Dios. Cuando el hombre muere, hay una desconexión, hay una separación, y eso es lo que significa la muerte, una separación. Cuando usted cree en Cristo, hay una unión. La luz hace que le vea, que le conozca, y conocerle a Él es tener la vida, y tener la vida es poder vivir de acuerdo a lo que Él es, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él hizo. Ahora leíamos en el capítulo 3, aquella luz fue rechazada. Capítulo 12 lo leíamos también en el versículo 46. Yo la luz he venido al mundo, pero para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero Él había dicho, el que cree en mí, no cree en mí solamente, sino en el que me envió. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió ha dado testimonio para decir lo que debo hablar. Pero aún así, leíamos en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y queremos pensar en este momento en lo que Él tuvo que soportar a la luz de ese rechazo. Cuando el hombre rechaza la luz verdadera, las tinieblas completas caen sobre él. Y yo estoy pensando en ese momento terrorífico de la cruz. Era un momento fuerte, porque el Hijo de Dios tenía que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta noche tenemos que decir, aquella luz verdadera tuvo que soportar las tinieblas más densas, cargando nuestro pecado. Él tuvo que llevar tras sus espaldas tu carga, mi tiniebla, la tiniebla suya, ese lugar de tiniebla que nosotros merecemos, como está acá, en la oscuridad, tinieblas reservadas por toda la eternidad, lugar de tormento. El Hijo de Dios soportó las tinieblas más terribles. ¿Para qué? Para que la luz de Él pueda brillar en su corazón. Y lo último que leíamos en Efesios, aunque está hablando ahí a los creyentes, el apóstol Pablo dice, aquí ya hay una parte final de la luz. Hoy la luz le está alumbrando para que usted vea el camino y se salve. Podríamos decir la luz de la salvación. Pero va a llegar un momento cuando todas las cosas serán puestas en evidencia por la luz. No solamente en la vida del creyente diariamente podemos experimentar cómo Dios nos revela a través de su luz para que andemos correctamente, pero estoy pensando en el juicio final. Habrá un momento cuando todos tendremos que dar cuenta, porque los ojos de Él están abiertos. Todas las cosas están desnudas y ante Él todos nosotros tendremos que dar cuenta. Y dice el versículo 13, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Por qué? Porque la luz manifiesta todo. Yo le quiero hacer una advertencia. Es mejor que hoy usted se descubra ante la luz de Dios y quede delante de Él completamente rendido y salvado, y no espere aquel día cuando brille la luz de la gloria de Él resplandeciente, que va a condenar a aquellos que rechazaron, que amaron más las tinieblas que la luz, porque será, como decía un hermano, una eternidad tarde. Una eternidad tarde. Cuando hoy usted pudiera abrir su corazón y dejar que la luz de Él brille y usted pueda salvarse eternamente. No sé de dónde saca Pablo esta expresión del capítulo 14, si es una poesía, si era un himno que tenían, pero él dice, por lo cual, primero, despiértate, tú que duermes. No deje que la tiniebla le cubra. Levántate de los muertos, de los que no tienen vida y no tienen luz, y te alumbrará Cristo.
El evangelio que predicamos es luz. Y aunque el maligno intenta cegar los ojos los ojos del entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la luz de él ha brillado en nuestros corazones. Y él hoy quiere brillar en el corazón de aquellos que no han creído. ¿Habrá alguien aquí que quiera andar en la luz? ¿Habrá alguien aquí que no quiera seguir en las tinieblas? ¿Habrá alguien aquí que quiera no seguir viviendo sin saber para dónde va? Los que hemos creído, no porque seamos mejor que usted, pero desde que Cristo alumbró nuestro camino, sabemos para dónde vamos. ¿Sabe usted para dónde va? ¿Cuál será su destino? ¿Salvado o perdido? Que el Señor le ayude para que hoy y de una vez por todas usted comience a andar en la luz. Vamos a orar.